¿Tienes suficiente oído para no perderte, Elías?, rió entre dientes el director Richard Bradley, golpeando con su mano la tapa del viejo piano de la escuela, tan fuerte que el sonido recorrió el salón de actos como un disparo. Elijah Washington, de 16 años, un muchacho alto y delgado, que llevaba un bastón blanco firmemente doblado bajo el codo, hizo una mueca, pero permaneció inmóvil, de cara al espacio invisible. La sala se llenó de picores de garganta, risas y ruido de teléfonos inteligentes, como todo un bosque de burlas. Veamos, continuó el director sin disimular su burla, si nuestro joven Ray Charles consigue al menos una nota correcta. Elías, siéntate y juega. Lo principal es no perderse entre las teclas. La mano áspera de alguien empujó a Elijah hacia el taburete. Pasó lentamente los dedos por el borde. Palpó las grietas de la madera barnizada, exhaló y se bajó. La sala se quedó paralizada, esperando la desgracia. Pero Elías no tocó las llaves de inmediato. Colocó la palma abierta sobre la superficie de la tapa, como un médico sobre la frente de un paciente, y escuchó el temblor del espacio, la respiración de 100 pulmones, la electricidad sutil de corazones confundidos. Luego bajó la mano, encontró el borde frío y liso del teclado, giró las palmas y bajó los dedos. El primer acorde fue silencioso, casi un susurro. La segunda fue una pregunta temblorosa. Y el tercero rompió el silencio, como si anunciara el nombre del dolor al cielo mismo. Dejaron de reír. Ni siquiera el director tuvo tiempo de reaccionar cuando la melodía se sumergió en aguas menores. Se elevó en un fuerte chapoteo mayor y como un pájaro voló hasta el techo. Elías solo jugó medio minuto. No sabía cómo era la cara del director, ni cómo se quedaban boquiabiertos sus compañeros. Solo oía el aire temblar y las pausas entre sonidos hacerse más pesadas. Mantuvo el acorde final hasta que el último eco se apagó. Y luego se levantó y sin decir palabra dio un paso atrás. El silencio se rompió con aplausos, pero Elías ya se marchaba, guiado por los latidos de su propio corazón y el olor a barniz, hasta que la fuerte voz del director, irrumpiendo en falsa alegría, le ordenó que volviera a su lugar. Elías caminó sin escuchar. Por la noche, se sentaba en una pequeña habitación de un bar en las afueras de la ciudad. Bajo mis dedos había un teclado electrónico roto al que le faltaban las 2 octavas más bajas. El plástico se había enfriado después del calor del día y las teclas se aferraban como dientes viejos. Elijah se inclinó más cerca, sintiendo el calor de la lámpara, y se permitió hacer lo que no podía en el salón: tocar en silencio, ocultando cada nota como si fuera un secreto. Podía oír a su vecino maldiciendo al televisor a través de las delgadas paredes y el zumbido de los enchufes de la pared. Pero por encima de todo, sonaba la línea clara de una melodía que una vez había sido la canción de cuna de su madre, Angela Washington. En el acorde final, encontró al tacto el único diente blanco del piano, lo presionó y lo mantuvo así hasta que su propio pulso se calmó. Luego juntó las manos y recordó la risa de la mañana. No había habido vergüenza, pero la humillación, como una marca invisible, aún ardía en la piel. Elías apagó la lámpara. En la oscuridad que no podía ver, pero que sentía como un océano cálido e infinito, se prometió a sí mismo que nunca más permitiría que nadie lo empujara hacia las teclas como una broma. Si toca, lo hará por voluntad propia. Y cada sonido tendrá el peso suficiente para convertir la risa en silencio. Al día siguiente, el camino a la escuela parecía más corto. El acorde de ayer todavía resonaba en sus oídos, y Elijah sostenía el bastón sin apretar, como si fuera la batuta de un director de orquesta. No sabía qué le esperaba, si una nueva burla o una nueva oportunidad. Pero oía el susurro de las hojas en el viento de la mañana, como una cortina de seda delante de un escenario donde su música aún no había sido interpretada. De camino a la entrada principal, Elijah adivinó la aproximación del autobús antes de oír el chirrido de los frenos. El olor metálico del asfalto caliente había cambiado. Con él se mezclaba el pesado combustible diésel. Se hizo a un lado, dejando paso a los estudiantes que se apresuraban, y escuchó un susurro.
Es él, el pianista milagroso. Se suponía que esas palabras debían ser cálidas, pero había un fuerte matiz de sarcasmo en sus voces. Una niña se echó a reír, como si le hubieran quitado el polvo a una nota secreta. Elijah apretó más fuerte su bastón y siguió adelante, contando sus pasos, 13 hasta el escalón bajo, 8 hasta las puertas de cristal. Conocía la escuela no con los ojos, sino con el espacio de los sonidos. Cómo salta el eco bajo el techo, cómo cruje el linóleo en las juntas, cómo cada ruptura corresponde a una polifonía especial. En la primera clase, Estudios Sociales, el director Bradley decidió repetir el número de ayer. Las cosas parecían nobles. Anunció delante de la clase que Elijah sería el orgullo musical de la escuela en el próximo concierto de otoño. Los aplausos fueron expulsados de los niños por la obediencia, pero Elías captó cómo los aplausos coincidían sin sinceridad como lluvia forzada. «Vamos a tener una actuación especial», dijo Bradley, acercándose lo suficiente para que Elijah pudiera oler el aroma seco de caramelos de menta y café. «Comenzaréis a ensayar hoy después de las clases en la antigua sala de música. Aún queda algo allí. Lo que quedó significaba un piano roto, polvo y telarañas». Elijah asintió, agradeciéndole la información, y en silencio se volvió hacia el tablero, aunque lo vio solo como un pensamiento sobre un rectángulo. Cuando sonó el timbre, la clase salió zumbando como una colmena. Elías recogía sus cosas lentamente, evitando los cuerpos que estaban cerca, pero de repente una voz ligera, casi ingrávida, apareció cerca. «Hola, soy Charlotte Reed. Yo toco el violonchelo. Tú ayer me hiciste olvidar respirar». Elías giró la cabeza. No vio los colores de sus ojos, pero escuchó el aire fluir suavemente a través de sus palabras y olió el leve aroma de resina de árbol que se usaba para limpiar arcos. «Gracias», respondió simplemente. «Si quieres, puedo ayudarte a encontrar la sala de música. Hay un laberinto allí». Él estuvo de acuerdo. Caminaron por el pasillo, deteniendo el flujo de estudiantes. Charlotte describió los giros con antelación. «Hay armarios a la izquierda, habrá un paso más adelante, manténgase a la derecha». Sus instrucciones eran claras, pero no había piedad en su lenguaje. Cuando llegaron al ala vieja, Elijah escuchó que el espacio cambiaba. El techo más bajo, las luces zumbaban diferente, las puertas crujían más profundamente. La sala de música me recibió con olor a madera hinchada y humedad. Charlotte accionó el interruptor y la luz siseó como una serpiente enojada. Elijah escuchó el zumbido de las luces fluorescentes y los pasos de Charlotte mientras movía la silla polvorienta. «El piano se está muriendo», dijo en voz baja, «pero las cuerdas todavía están afinadas, ya lo he comprobado». «¿Quieres probar?». Elijah pasó su mano sobre la tapa del piano. El polvo se le pegó en la mano en grandes granos, bajo los dedos hacia las teclas. El sonido vaciló, como si una tos hubiera salido de dentro, pero él sabía que incluso una garganta ronca podía emitir una canción. «Tengo que ensayar», dijo Elijah. «Me sentaré y escucharé», respondió Charlotte, y se alejó, dejando tras de sí un ligero olor a tiza y papel. Comenzó con un estudio sencillo. Comprobó las octavas e identificó los intervalos desafinados. En cada nota falsa escuchaba dolor, pero lo traducía en movimiento que corregía la curvatura del sonido. Después de unos minutos, el piano dejó de resistir. El calor se filtraba entre el clic de los martillos. Charlotte permaneció inmóvil. Elías sintió la vibración del aire cambiar con su respiración. Tocó un tema que había pensado durante la noche, una silenciosa confesión de terquedad. Cuando terminó, la luz parecía más suave y el polvo casi dorado. «Fue como un amanecer», dijo Charlotte apenas en voz alta. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». Elías sonrió. No había risa en su voz. Elías apenas dormía por la noche. El piano estaba en mis oídos, el aroma mentolado del director y el tranquilo amanecer estaban en mi mente. Antes del amanecer, desplegaba un cuaderno en braille y, tocando los puntos en relieve, anotaba un plan. Cada mañana técnica, cada tarde composición, otra hora para la improvisación.
Al final de la semana tendrá que jugar no por diversión, sino por sí mismo. Cuando los primeros rayos del sol calentaron el marco de la ventana, Elías se levantó, buscó un bastón y mientras los demás apenas se despertaban, bajó al patio. Allí, entre los bancos de madera, marcaba ritmos con su bastón sobre el banco, escuchando cómo la madera respondía con diferentes alturas y construía en su imaginación un preludio coral, donde cada tabla era una voz. No se daba cuenta de cómo se detenían los transeúntes. Algunos lo consideraban extraño, otros sentían lástima por él. Elías solo escuchaba el ritmo del mundo y su propio corazón, lento pero seguro. Hoy comienza el viaje a través de la oscuridad y la risa hacia la luz, donde la música se convertirá en escudo y espada. ¿Estás seguro de que deseas participar en el concierto?, preguntó Charlotte aquella tarde al salir del comedor y refugiarse bajo el porche de una repentina lluvia de septiembre. Las gotas golpeaban el dosel de hojalata como un acompañamiento de tambor. «No quiero ser parte de la broma de nadie», respondió Elías, «pero quiero jugar». Ese mismo día, un hombre de pelo gris con una chaqueta de tweed desgastada se le acercó. Elijah oyó el crujido de sus botas mucho antes de que su voz cortara suavemente el ruido del pasillo. «Mi nombre es Thomas Grant. Solía ser su acompañante y ahora enseño los conceptos básicos de la música aquí. El director dice que tienes una audición inusual. ¿Me lo mostrarías?» La antigua oficina donde se reunían olía a polvo de tiza y alambre de latón. Elías se sentó al piano. Thomas se sentó a su lado y colocó la palma de la mano sobre la tapa. No hizo ningún comentario ni dio instrucciones, simplemente escuchó. Elías tocó un fragmento de un nocturno y luego su propio tema. Cuando las últimas vibraciones se calmaron, el maestro dijo: «Tu técnica es cruda, pero tienes un don para contar una historia a través del timbre. No tocas las notas, tocas el silencio entre ellas. Hagámoslo de esta manera. Cada semana nos reuniremos aquí después de la escuela. No te enseñaré escalas, en cambio, buscaremos la verdad en cada sonido». Elías estuvo de acuerdo. Sintió el fuego de la impaciencia y el miedo a las expectativas decepcionantes luchando dentro de él. Charlotte empezó a venir a los ensayos. Su violonchelo llenó la habitación con un barítono rico y aterciopelado, y Elijah aprendió a combinar el aliento de su frase con la cálida curva de su arco. 2 semanas después, Thomas le dio a Elijah su primera tarea seria: componer una pieza que contuviera risas y lágrimas al mismo tiempo. Elijah pasó la noche sentado frente a un teclado roto, traduciendo el recuerdo de su madre en sonido. Recordó su voz cantándole una canción de cuna cuando su padre aún vivía. Recordó cómo un día su madre llegó a casa, silenciosa, con olor a detergente barato en los dedos. La habían despedido de la lavandería del colegio por perder dinero de la caja registradora. Más tarde, Elijah se enteró de que la secretaria del director había encontrado la caja registradora y que el dinero había regresado repentinamente. Pero la madre nunca fue restaurada. Elías tejió esta risa amarga del cinismo adulto en su tarea. Cuando representó la obra la noche siguiente, Thomas no habló durante mucho tiempo. «En esta música un niño llora y un mundo cansado le responde», dijo finalmente. Pero al final, la voz del niño todavía suena más clara. «Guarda esto». Charlotte se secó la mejilla con el dorso de la mano y sugirió: «¿Qué tal si agregamos una parte de violonchelo en sol en el medio? Será como una conversación». Elías asintió. Ensayaban todas las noches. Thomas se limitó a indicar: «Da aliento». Que la pausa sea como un paso en la oscuridad. Elías sintió que su fuerza crecía. Los músculos de sus manos ya no se cansaban y su memoria podía capturar frases enteras. Veía el mundo sin ojos a través de la temperatura de las teclas, a través del olor del arco, a través de la leve vibración del aire cuando Charlotte inhalaba. Mientras tanto, el director Bradley estaba haciendo planes para el concierto. Estaba convencido de que Elijah sería divertido, un contraste, un número conmovedor. No vio ni oyó los ensayos y cuando pasó por la oficina solo oyó fragmentos y pensó que era Thomas el que tocaba. Un día miró hacia adentro y encontró a Elijah sentado al piano. La música se detuvo. Bradley dio una amplia sonrisa. «Estás preparando una sorpresa, muchacho».
Espero que no me decepciones. Por cierto, ¿tienes disfraz para el concierto? Los dormitorios rara vez son conocidos por su vestuario. Elías se tensó. Él quiso responder, pero Thomas se adelantó. Tendrá todo lo que necesita. No te preocupes. Excelente, dijo el director. Lo principal es que el público esté contento. Cuando la puerta se cerró, Thomas se volvió hacia Elijah. No tienes que hacer esto por él. Si quieres encontramos otro sitio. Elías meneó la cabeza. No, que me oiga, pero tocaré lo que creo necesario. No soy un payaso. A principios de octubre, Charlotte trajo copias de las partituras en una carpeta. Elías pasó los dedos sobre las notas en braille en relieve. La primera parte era un dibujo caótico y nítido que imitaba una burla. La segunda era un diálogo con el violonchelo. La tercera era una tranquila victoria del tema infantil. La obra se llamó Luz en el abismo. Elías sonrió. Escuchó el titular como una promesa. Ese mismo día, Charlotte le contó que había escuchado una conversación entre profesores. El director había insistido en que una delegación del Departamento de Educación del distrito visitara la escuela. Esperaba mostrar su inclusión y recibir una subvención para modernizar el edificio. Es decir, concluyó Charlotte, él te presentará como prueba de que nuestra escuela se preocupa por niños diferentes. Elijah podía oler su ira, aguda como la cáscara de un cítrico. Dijo en voz baja. Entonces les mostraremos que realmente nos preocupamos. Llegó el día del ensayo general en el salón de actos. Thomas revisó la carga de la lámpara. Charlotte hizo marcas con tiza en el piso para que Elijah supiera dónde estaba el violonchelo. Elías se quedó a un lado y escuchó al público. Las viejas sillas crujían, los bastidores olían a polvo y el escenario, como un enorme tablero, absorbía el sonido de los pasos. De repente, el director se le acercó con una mujer. Elijah reconoció los tacones por sus pasos, apropiados para la oficina, seguros. Elijah, comenzó Bradley. Me gustaría presentarte a la señora Linda Brooks del departamento. Está muy interesada en tu desempeño. Bien, dijo Elijah, concentrándose en su respiración. Escuchó una leve mirada de sorpresa cuando la señora Brooks se dio cuenta de que el hombre que estaba frente a ella era un as adolescente que hablaba sin rastro de miedo. Estamos todos encantados, respondió ella. Escuché que tienes un talento único. Elías asintió, pero una ola se elevó dentro de él. Recordó a su madre, a quien estas oficinas le habían negado justicia. Pensó en la singularidad de la que es más conveniente presumir que ayudar. Después de que se fueron, Charlotte susurró, «Tu cara era como acero. ¿Todo está bien?» Elías respondió, «Me acordé porque juego». Esa noche Elías caminó hacia su casa. El viento frío traía el olor de hojas mojadas. Se detuvo en un parque abandonado donde su madre le había enseñado a distinguir los árboles por el susurro de sus ramas. Cerrando los ojos, una costumbre, escuchó el viento peinar las copas de los árboles. Cada árbol tiene su propio timbre. Levantó las manos como un director de orquesta y se permitió tocar en silencio esta sinfonía del viento. De repente oyó pasos. Un hombre se acercó y ofreció ayuda. Elías respondió que no se perdería. El hombre se fue, pero Elías permaneció allí un largo tiempo, recuperando fuerzas en su corazón. Cuando regresó, Thomas lo estaba esperando en la entrada del albergue. «Encontré una grabación antigua», dijo el profesor, y le entregó una memoria USB. «Esta es tu madre en la competición de hace 20 años. Ella era pianista. La acompañé». Elijah presionó su nariz contra el plástico, como si pudiera leer el pasado a través del olfato. Se le hundió el corazón. Nunca había oído tocar a su madre. «No tengo ningún jugador», dijo. «Tengo uno», respondió Thomas. «Vamos». Subieron a la oficina. Thomas encendió la vieja computadora portátil. Elías tembló cuando los primeros acordes sonaron por los altavoces. Oyó que los dedos de su madre parecían hablarle al público, con seguridad pero con ternura, como si estuviera acariciando el sonido. Cuando terminó la obra, Elijah recordó sus cálidas palmas en su mejilla. «Gracias», susurró. «Ahora sé de dónde vino este regalo». Thomas puso su mano sobre su hombro. «Tu música es una extensión de su voz. Mañana responderás a todos los que ridiculizaron esta voz
Elías se dio cuenta de que la obra Luz en el Abismo no sería solo una actuación, sino una justificación para su madre. Por la mañana, antes del concierto, el director vino a la sala de música con unos papeles. Elijah dijo con fingida amabilidad: estábamos pensando en cambiar el orden del programa. Saldrás primero y tocarás un breve número patriótico que el señor Grant ha preparado. Sonríe, haz una reverencia y listo. Al público le encanta un comienzo enérgico. Elías sintió las frías sombras de los planes ajenos deslizándose por las teclas. Él respondió con calma: lo siento, señor Bradley, pero estaba preparando una composición diferente y no soy un objeto decorativo. El director saltó: no lo entiendes. La disciplina es importante aquí. O sigues el guión o no juegues. Charlotte, que estaba cerca, dio un paso adelante. Pero, señor Bradley, la sala ya ha impreso el programa, donde Elijah figura como autor de su propia obra. Los huéspedes han sido advertidos. ¡Caprichos de niños! El director hizo un gesto de desdén y se marchó. Elías sintió el sabor del cobre en sus labios y su corazón latía rápidamente, como si necesitara aire. Thomas colocó las hojas frente a él. Tu música juega de tal manera que nadie se atreva a callarte. Después de las lecciones, Elijah descubrió que el piano en el escenario estaba cerrado. En la tapa había un cartel que decía «No usar configuración». Charlotte se sonrojó. ¿Está bromeando? Thomas sacó silenciosamente una pequeña llave de su bolsillo. Una vieja llave universal para los pianos de concierto de la escuela. Le guiñó un ojo a Elías. Todavía recuerdo cómo sortear la burocracia. Abrieron la tapa y vieron que alguien había aflojado deliberadamente 2 cuerdas. Elijah pasó la mano sobre él y sintió que el metal temblaba. Charlotte maldijo en voz baja. Thomas se rió entre dientes. Intentaremos sacarlo adelante rápidamente, pero si todavía queda alguna sibilancia, úsala como efecto. Elías se encontró aquella cuerda donde el temblor sonaba como lágrimas. Pensó: que así sea, el mundo no es perfecto, mi música tampoco. 1 hora más tarde el piano estaba listo para tocar. Charlotte marcó con tiza la nueva posición del banco, un poco más cerca para que Elijah pudiera escuchar el violonchelo sin micrófono. Por la tarde, ya detrás del escenario, Elías estaba de pie sosteniendo un bastón en su mano izquierda. A lo lejos se oía el rugido de una sala llena, el olor del perfume, el barniz de las sillas calentadas por las lámparas y la impaciencia de la multitud se fundieron en una espesa nube. Charlotte hizo una señal con un toque de su codo. «¿Estamos listos?» Thomas se adelantó y llevó a Elijah al escenario. Un susurro recorrió el pasillo. Alguien aplaudió con incertidumbre. Elías oyó ese ruido tenue, como el mar detrás de una pared delgada. Hizo una reverencia, orientándose con sus pasos hacia el centro del escenario. Charlotte se sentó agarrando el violonchelo entre sus rodillas. Captó una mezcla de miedo y determinación en su respiración. Elijah colocó su mano derecha en el borde del teclado y de repente recordó a su madre en la grabación. ¿Cómo tomó la primera nota? Una ligera inclinación de la muñeca es como una invitación. Comenzó con un clic agudo de una cuerda desafinada, un sonido como una risita. El público respondió con susurros. Elías le puso un ritmo sarcástico a la siguiente frase, una parodia de las campanas escolares. El público se rió entre dientes. Charlotte entró con una nota disonante, como si recogiera el grito de la multitud. El director, que estaba a un lado, respiró aliviado. Aquí empieza el espectáculo. Pero luego Elijah dejó que la música tomara un giro. Sacó a relucir el tema del niño, puro como el aliento de la mañana. El violonchelo respondió con un registro cálido y bajo. Con cada latido la risa sucia se disolvía. La gente dejó de susurrar. Alguien tosió y mordió inmediatamente el sonido. Elijah tocaba sin imagen visual, pero veía al público a través del temblor del suelo, a través del silencio estático lleno de significado. En la segunda parte utilizó el roce de las cuerdas como gemido de memoria. Cada suspiro agudo del piano me recordaba la injusticia, a mi madre, el chiste del director. La música se elevó como la noche y fluyó hacia el amanecer. Charlotte dio una nota alta, tenue como un rayo de luz. La sala se congeló.
Cuando sonó la última nota, Elijah mantuvo sus manos en el aire porque el aire latía como un corazón vivo. La pausa duró una eternidad. Entonces se escapó un suspiro de la primera fila y como si se hubiera roto un cristal, todo el público se puso de pie. No hubo gritos, solo un silencio sepulcral y luego un único estallido de aplausos en el que se podía oír algo más que alegría. Arrepentimiento. Los aplausos hicieron imposible que Elijah pudiera distinguir si el director estaba llorando o simplemente escondiéndose, pero el sonido de su nombre, gritado por alguien en la sala, le abrió el corazón. ¡Elías! Y los aplausos se hicieron más fuertes. La señora Brooks subió al escenario. Elías sintió que su mano temblaba cuando tomó la suya. Nos recordaste lo que puede ser la música cuando hay verdad en ella. Me gustaría invitarte a tocar en la gala benéfica del condado. El director se encontraba en la sombra entre bastidores. Incluso bajo el ruido de los aplausos, Elijah podía oír su respiración pequeña y desigual. Por la tarde, ya detrás del escenario, Elías estaba de pie sosteniendo un bastón en su mano izquierda. A lo lejos se oía el rugido de una sala llena, el olor del perfume, el barniz de las sillas calentadas por las lámparas y la impaciencia de la multitud se fundieron en una espesa nube. Charlotte hizo una señal con un toque de codo. Estamos listos. Cuando se cerró la cortina, lo único que Elías podía oír era sangre en sus oídos. Charlotte corrió hacia él. Sintió sus manos, temblorosas, descansar sobre sus hombros. «Lo lograste», susurró, y en ese susurro había más lágrimas que sonido. Thomas los abrazó a ambos. Él no habló, pero Elijah pudo sentir el pecho del maestro temblando con emoción reprimida. En el pasillo detrás del escenario, el director interceptó a Elijah. Su sonrisa empalagosa se convirtió en una máscara tensa. «Excelente», murmuró, «pero excediste el tiempo asignado. Tendremos que recortar el resto de programas». «Lo entenderán», respondió Elías con calma. «Jugué la verdad. Ve y prepárate para tu concierto de gala». Bradley quería escabullirse, pero la señora Brooks se le acercó. «Señor Bradley», resonó su voz como una campana, «queremos hablar sobre una violación de seguridad, una cerradura de piano y cuerdas desafinadas». Sabía que había una repentina sensación de miedo en el aire. Elijah sintió que el director respiraba con dificultad y se quedaba sin palabras. Brooks continuó. «Parece que tendremos que realizar una investigación interna. Y por cierto, respecto a la subvención, no la damos a escuelas donde se utiliza la discapacidad para humillar». Elías dio un paso adelante. «Disculpe, ¿puedo decir algo? Mi madre, Angela Washington, fue despedida injustamente de esta escuela hace 12 años. Usted era el director entonces, señor Bradley. Hoy quiero que su nombre quede limpio». El silencio golpeó más fuerte que los aplausos. Charlotte tomó la mano de Elijah. Thomas se quedó un paso atrás. Su respiración sonaba orgullosa. «Yo fui testigo de esos acontecimientos», afirmó el profesor. «El caso necesita ser revisado». Mientras el director intentaba objetar, desde el fondo del pasillo apareció la secretaria Linda Callahan, la misma que había entregado las pruebas ese día. «Yo ya no puedo soportar esta mentira», dijo con voz temblorosa. «El dinero fue encontrado más tarde y resultó que simplemente lo habían guardado en una caja fuerte para reparaciones. No faltaba nada, pero me dijeron que me callara». Elías sintió cómo la gente a su alrededor cambiaba con sus palabras, cómo el aire se volvía más ligero. La señora Brooks miró a Bradley. «Suficiente, mañana entregaré los materiales a la comisión». Bradley dio un paso atrás como si hubiera perdido el techo bajo sus pies. A última hora de la noche, Elijah estaba sentado en la sala de música vacía. Se despejó el salón y los invitados se marcharon. Charlotte estaba lavando vasos en la esquina. Thomas estaba doblando partituras. Elijah pasó sus dedos sobre las teclas del piano, como despidiéndose de la experiencia. «¿Recuerdas cómo respiraba?», preguntó Charlotte sentándose a su lado. La sala literalmente dejó de existir. Elías sonrió. «La música es el aliento del alma. Simplemente les di un soplo de aire fresco». Thomas le dio a Elías un certificado. «Beca del Ohio State College of Music». Ellos escucharon tu actuación. Elías no vio el certificado, pero sintió el borde áspero del papel. «Así que el viaje continúa», dijo.
Pero primero debemos restablecer la justicia. Le pidió a Thomas que tocara una grabación de un dúo de violonchelo y piano que habían hecho en el ensayo. Los sonidos llenaron la habitación. Elías escuchó y sintió que ese momento era el comienzo de un nuevo capítulo. «¿Sabes?», dijo Charlotte, «tu nombre significa Dios es mi Salvador. Quizás hoy te hayas convertido en el Salvador de muchos». Elías inclinó la cabeza. El olor de resina de pino utilizada para limpiar el arco ahora se asociaba con su voz. Al día siguiente, el salón de la escuela recibió a Elijah con silencio. Habitualmente ruidoso por la mañana, hoy sonó cauteloso. Los profesores susurraron y los estudiantes se hicieron a un lado. Elías no escuchó desprecio, sino respeto, y eso pesó más. Había un comité reunido en la oficina del director. Elijah estaba esperando en el pasillo cuando salió la señora Brooks. «Todo está decidido. Los documentos de rehabilitación de tu madre estarán listos en una semana. El señor Bradley ha sido suspendido». Elías asintió. Las palabras parecían una formalidad. La verdadera música de la justicia ya ha sonado. Charlotte lo condujo al patio. Soplaba un viento cálido y los arces susurraban. Elías levantó su rostro al oír el sonido de las hojas. «¿Recuerdas cuando dirigía el viento? Ahora el viento me conduce. ¿No tienes miedo? ¿No? La música manda». Ella tomó su mano. Elijah sintió la suavidad de su palma y el ritmo de su pulso, uniforme y confiado. «Tengo un regalo para ti», dijo Charlotte. Ella le tendió un pequeño paquete. Elijah desató la cinta y la palpó. Un tapete con marcas en relieve, un entrenador para aprender la ubicación de las teclas sin una herramienta. «Para poder practicar en cualquier lugar», explicó. Elías sonrió. «Gracias. Escuchas cada uno de mis acordes como un corazón». «Jugaré para ambos». Charlotte no respondió, pero Elijah escuchó que su respiración cambiaba. Se volvió más cálida, más cercana. Esa noche, en el dormitorio, Elijah encendió la vieja computadora portátil de Thomas y escuchó nuevamente la grabación de su madre. Tocó al unísono con ella en su teclado roto, añadiendo nuevas melodías. Escuchó cómo el futuro nació en el diálogo con el pasado. Cuando el reloj dio la medianoche, cerró el libro de música en braille. Mañana comenzará una nueva vida, la universidad, nuevas etapas, pero en algún lugar dentro de nosotros siempre habrá ese momento en el que la risa de la clase se convirtió en un silencio tembloroso. Elijah se quedó dormido con su propia música, sonriendo mientras dormía por primera vez en mucho tiempo. 4 meses después, la espaciosa sala de conciertos del Lakeview Hall estaba repleta de anticipación para la gala benéfica de invierno. Elijah estaba de pie detrás del escenario, con los dedos flotando sobre un teclado invisible, calentándose en el aire, escuchando los ecos de la orquesta afinando detrás del escenario. El aroma de madera pulida y ramas de abeto festivas se mezclaba con sutiles olas de perfume de mujer y austeras lociones de hombre. Este mundo de sonidos, aromas y vibraciones le parecía más amplio que cualquier auditorio. En media hora debía anunciarse su debut con la Orquesta Sinfónica Juvenil Estatal. Elijah se estaba preparando para tocar su propia pieza, ampliada a un conciertos para piano, los 3 movimientos de Luz en el abismo, ahora arreglados para un conjunto a gran escala. Charlotte se sentó entre los violonchelos y Thomas tomó su lugar en el atril del director, una evolución inesperada pero lógica para el mentor. Elías sintió que la puerta se abría detrás de él. Reconoció a la señora Brooks por sus pasos. «Queda un minuto. El gobernador está aquí». «El auditorio está abarrotado», dijo en voz baja. Elías sonrió. «Puedo escuchar su anticipación. Suena como el zumbido de una enorme colmena». Brooks le apretó el codo ligeramente. «Traje el documento». Puso una tarjeta plastificada en su mano. «Esta es la rehabilitación oficial de tu madre. Y otra prueba más, la fundación decidió crear una beca en su nombre para niños con talento de familias con bajos ingresos». Elías pasó su dedo sobre el sello en relieve. No pudo encontrar las palabras, simplemente exhaló en voz baja. «Gracias». «Lo lograste», respondió Brooks y se alejó. Charlotte apareció cerca. «Vamos, genio», susurró. «Estamos empezando». Elijah tomó el bastón pero se lo dio a su asistente, sabiendo que el escenario estaba seguro. Dio un paso contando. 3 pasos hasta el borde, girar a la derecha, taburete. Se sentó e inhaló. El olor a resina de los violonchelos
era para él como una señal de su hogar. Thomas levantó su varita. El primer movimiento y la oscuridad de la sala quedó ahogada por la obertura. Elías entró con un acorde suave, como si tejiera un rayo de luz de vela en el cielo nocturno. Sintió todo el escenario, el potente fondo de los contrabajos, la ligera seda de las flautas, la respiración aguda de Charlotte. En la segunda parte se quedó casi solo. La orquesta se retiró a un susurro de cuerdas, el violonchelo llevó el tema infantil y el piano respondió a él con frases: pregunta, respuesta, toque. Elías tocaba como si hablara con su madre. Estoy aquí, te escucho. No vio a la gente en la sala llevarse pañuelos a los ojos, pero sintió que el silencio se volvía pesado, saturado de emoción. La tercera parte elevó el ánimo del público. Polifonía de luz, grandes cascadas. Elijah usó esa desafortunada cuerda llorona como efecto. Ahora estaba afinada con precisión, pero repitió el truco áspero en otra tecla para recordarnos que el abismo todavía existe. Es solo que una antorcha apareció en él. El acorde final lo sostuvieron todos, la orquesta, el violonchelo y, al parecer, las paredes de la sala. El sonido se apagó. El silencio era ceremonial, como en un templo. Entonces la sala estalló en una ovación de pie. Elías no vio los focos brillantes, pero sintió el calor de 100 emociones encendiéndose. Se puso de pie, hizo una reverencia y luego giró la cabeza hacia la orquesta. Charlotte y Thomas hicieron una reverencia con él. Después del concierto se celebró una recepción en el vestíbulo. Elijah sostuvo el trofeo de debutante del año y escuchó felicitaciones a su alrededor. Las voces eran mixtas: el gobernador, el alcalde, los críticos. Entre ellos, Elijah captó de repente un timbre tembloroso y familiar. El director Bradley, ahora ex, él subió. Elijah dijo: quiero disculparme, fui más ciego que tú. Elías suspiró. Ya no existía la confianza mentolada del aroma de Bradley, solo una colonia modesta y vergüenza. Gracias, dijo Elías. Acepto las disculpas, pero recuerda, la ceguera no es oscuridad, es una manera de escuchar el mundo de otra manera. Bradley asintió como una pera al viento y se alejó. Charlotte le entregó a Elijah un vaso de agua con gas. Él lo recogió. Por la luz en el abismo, dijo. Y por esas cuerdas que aún tiemblan, añadió Charlotte. Thomas se le ocurrió una carta. Elijah, estás invitado al concurso internacional para jóvenes compositores en Viena. Iremos en primavera. Elías tocó el sobre y sonrió. Así que la música continúa. Tarde en la noche, Elijah caminó hacia un escenario vacío, donde las tenues luces del escenario se reflejaban en la tapa de un piano de cola. Se sentó, puso las manos sobre las teclas, pero no tocó. Escuchó cómo respiraba el edificio, cómo se movían las alas por las corrientes de aire. Todo eso era la música del mundo. Aquella primera nota, acompañada de la risa del director, apareció en mi memoria. Elías se inclinó y en voz baja, casi en un susurro, lo repitió. Sonaba diferente. La risa se convirtió en un eco de un pasado lejano. Elijah añadió una segunda nota, una tercera. Y de repente se dio cuenta de que estaba componiendo una nueva pieza. Él lo llamó Susurro de Luz. Lo tocó hasta que las manecillas del reloj marcaron las 3. Charlotte escuchó en silencio a un lado. Sintió su presencia sin hacer ruido. Cuando el último acorde se apagó, ella se acercó y le tocó el hombro. Esta obra trata sobre el futuro. Sobre un futuro en el que no se bromee con la debilidad, respondió Elías, pero reconocen la fuerza. Caminaron por el pasillo vacío. Elijah sostenía un teclado Braille y sus dedos memorizaban la melodía. Fuera de las ventanas, la nieve empezó a arremolinarse lentamente, susurrando en silencio. Elías escuchó esa danza silenciosa y supo. Cada cristal de hielo era otra nota y mientras él viviera, la música nunca terminaría.